Este es un discurso jasídico del Rebbe del año 1984, que explica en forma bastante amplia cuál es la relación del pueblo de Israel al respecto de el refinamiento del mundo en general y el refinamiento personal, que están íntimamente ligados. Y esto se expresa al respecto de Parshas Zachor. Zachor literalmente significa recordar. Parshas Zachor es una lectura adicional de la Torá que se lee en el Shabbos anterior a Purim, a la fiesta de Purim. En ese año, Parshas Zachor cayó en Parshas Tzav. Este año es un poco diferente, pero ¿qué es lo que hay que Zachor? ¿Qué es lo que hay que recordar? Hay que recordar lo que nos hizo Amalek. Amalek era un pueblo que siempre fue un dolor de cabeza para el pueblo de Israel, y hay una mitzvah en la Torá, un precepto literalmente, de recordar lo que nos hizo Amalek. Hay un precepto de borrarlo a Amalek de la faz de la tierra, literalmente, y hay un precepto de no olvidar lo que nos hizo Amalek. Ahora bien, Amalek es un pueblo. Hay otros pueblos, otras naciones. Entonces vemos aquí varios puntos, que esto es lo que el discurso va a ordenar, por así decir. Por un lado tenemos el pueblo de Amalek. Hay que destruirlo por completo. ¿Qué significa refinar y trabajar con el mundo? Destruir a Amalek por completo. Pero hay otros pueblos que no son Amalek. Esos otros pueblos no hay que destruirlos, hay que refinarlos, elevarlos, llevarlos al servicio a Dios. Esto es al respecto de cómo el pueblo de Israel influye sobre el mundo, o sea, sobre las naciones, literalmente. Luego está esa cuestión del refinamiento y crecimiento, etcétera, que tiene que ver con uno mismo. Quiere decir que en el interior de uno mismo uno puede encontrar a Amalek por un lado y hay que destruirlo, y uno puede encontrar las otras naciones por otro lado y hay que refinarlas. Entonces, de vuelta, es ida y vuelta constantemente entre el refinamiento exterior y el refinamiento interior. Y en este mismo refinamiento hay dos formas. Una que es destrucción completa, Amalek, y otra que es refinamiento y elevación, que es el resto de las naciones, o en el exterior o en el interior. Vamos a ver. Recuerda lo que te hizo a ti Amalek en el camino en la salida de Egipto. Amalek fue el primer pueblo que atacó al pueblo de Israel, etc. Entonces Dios dice, recuerda en Parshas Beshalach. Y después está escrito, tenés que borrar el recuerdo de Amalek. Y termina la Torá diciendo, no hay que olvidarse. Son tres asuntos, como yo mencioné anteriormente. Y he sabido lo que es preciso sobre este asunto en los diferentes discursos hasídicos a lo largo de un montón de generaciones. Este asunto de recordar a Amalek, que fuimos mandados a recordarlo y a borrarlo, y también fuimos mandados a no olvidarlo. Y trae el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Chabad, que este discurso está basado sobre un discurso jasídico del quinto Rebbe de Chabad, del año Tov Reish Nun Dalet, esto en 1894. Y en otros discursos también, lo que está escrito en la profecía de Bilam. En Parshas Balak, Bilam tiene todo un versículo que habla sobre Amalek específicamente. ¿Qué dice Amalek? La cabeza, el comienzo, Reishis Goim Amalek Gaharizo Ade Yovad. Dice Bilam, el comienzo de los Goim, de las naciones, es Amalek, es a la cabeza de toda la cuestión, y al fin y al cabo va a ser totalmente destruido. Es decir, que a pesar de que hay otras naciones, sin embargo, Amalek, que es el comienzo de todas esas naciones, la cabeza de todas esas naciones, va a ser totalmente destruido. Y aquí vemos que hay una diferencia grande entre destrucción o refinamiento. Son dos cosas diferentes. Y como se entiende también lo que está claramente dicho en la profecía de Bilam, allí en Parshas Balak, que el resto de las naciones no serán destruidas en el futuro por venir, sino que justamente Amalek. Y también está escrito claramente, y está mencionado en el discurso jasídico sobre el cual este está basado, el discurso jasídico del quinto Rebbe de Chabad, porque entonces la profecía de Sefania, entonces me tornaré hacia las naciones con una lengua clara para llamar todos en el nombre de Dios y servirlo hombro a hombro, todos juntos. Quiere decir que en el futuro por venir van a elevarse todas las naciones del nivel en el cual se encuentran ahora. Y si esto es así, hay que entender por qué justamente Amalek, que es la cabeza de todas las naciones, hay que destruirlo, pero el resto de las naciones no. La cabeza sí, el resto no. Y más aún no se entiende. De este versículo mismo suena que Amalek tiene una relación con el resto de las naciones, porque justamente se llama Reishis, la cabeza de todo el resto de las naciones. Y de acuerdo a esto tenemos que entender más aún por qué justamente Amalek, que es la cabeza del resto de las naciones, va a ser totalmente destruido. Y el resto de las naciones no encontramos una cosa así.
También está traído en ese discurso hasídico del Rebbe Rashab, del quinto Rebbe sobre el cual este está basado, lo que dijeron en el Midrash sobre el versículo que Dios nos recuerda. Esto es un versículo de Iob, Zichronaichem Misheli Eifer, mi recuerdo de ustedes es cenizas, etc. Así es el versículo de Iob, capítulo 13, el versículo 12. El Midrash dice sobre este versículo que Dios dijo, hay dos recuerdos que yo escribí para ustedes en la Torá. Recuerda lo que te hizo Amalek, el pueblo de Amalek, y borra el recuerdo de Amalek. Sean cuidadosos, dice Dios, en el Midrash, por así decir, sean cuidadosos con estos dos recuerdos, y si los hacen como corresponde, entonces ustedes son los hijos de Abraham, que es comparado con cenizas, porque cuando Abraham fue echado al horno ardiente a través de Nimrod, del rey que lo echó al horno ardiente, etc., Abraham no se quemó, pero es como si hubiese sido cenizas, porque se hubiese quemado. Tenemos que entender cuál es este asunto de recordar a Amalek, que a través de esto somos los hijos de Abraham, justamente, que es como si fuese cenizas. Punto. Para entender todo esto, en general, el servicio de cada uno de nosotros, el servicio a Dios de cada uno de nosotros, de birur, de refinamiento del mundo, se divide en dos formas. Porque es sabido lo que dijeron nuestros sabios, es más importante el estudio que lleva a la acción. Es decir, que la cuestión concreta, la acción concreta de cómo servir a Dios, esto lo aprendemos de la Toira. Y efectivamente, las historias de la Toira también son una enseñanza en el servicio a Dios. Como dice en el Zohar, que el Zohar de hecho dice, el discurso no lo trae, pero el Zohar dice que aquel que piensa que las historias de la Toira son su historia, que no tiene ninguna importancia, está negando a Dios, etc. Es terrible. Quiere decir que aprendemos de la Toira cómo servir a Dios. De aquí se entiende que por el hecho de que hay dos tipos de guerra que son relatadas en la Toira, es porque hay dos formas justamente de servir a Dios. Hay una guerra interior y esa guerra interior se expresa en dos maneras. Y no solamente, como expliqué en la introducción, no solamente hay una guerra interior, sino que hay una forma en que el pueblo de Israel lidia con el mundo a su alrededor. Por ejemplo, Amalek y el resto de las naciones. Contra Amalek hay que destruirlo, el resto de las naciones hay que refinarlo. En el interior hay dos formas de servicio a Dios. Hay una parte que hay que destruir, el interior, y una parte que hay que refinar. Estas dos formas de guerra, en general, son guerra de conquista de las 7 naciones. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar en la tierra de Canaán para convertirla en la tierra de Israel, tenía que luchar contra los 7 pueblos de Canaán que estaban ahí asentados y había que conquistarlo. Había que transformar la tierra de Canaán en la tierra de Israel. Esto, por un lado, es una forma de servicio a Dios. Conquistar, transformar. La otra forma de servicio a Dios es la guerra de Amalek, que hay que destruir. Entonces vemos, por cuanto en la Toira hay dos tipos de guerra, conquista, destrucción, esto genera, por cuanto la Toira es una enseñanza en el servicio a Dios, que nosotros tenemos un servicio a Dios en nuestro interior de dos formas. Uno de conquista, transformación, y otro de guerra, destrucción. La guerra con las 7 naciones es para conquistar de ellos la tierra. Pero la guerra de Amalek es de manera tal de timje, tenés que borrarlos. La intención es destruir a Amalek por completo. Ahora bien, próximo párrafo. Este asunto de la guerra de las 7 naciones en el servicio a Dios, ¿cuál es? En avoida, ¿cuál es la avoida que uno tiene en su interior con estas 7 naciones? Así como la conquista de las 7 naciones, el asunto es, en términos sencillos, que conquistábamos la tierra que pertenecía a esas 7 naciones y hacemos de esa tierra, que se llamaba la tierra de Canaán, la tierra de las 7 naciones, la transformamos en la tierra de Israel. De la misma manera, en el servicio a Dios de cada uno de nosotros, hay un asunto de conquistar 7 midois, 7 cualidades. Así como, la tierra de Canaán somos nosotros, que nosotros tenemos que transformarnos a nosotros mismos en la tierra de Israel. Canaán representa, por supuesto, algo que está alejado de Dios, pueblos idólatras, paganos, etc. Israel representa que está relacionado con Dios. Jacob vino sirviendo a Dios, etc. Entonces, tenemos que transformar nuestra tierra de Canaán en tierra de Israel. ¿Cuál es la tierra de Canaán? La tierra de las 7 naciones. ¿Qué representan las 7 naciones? 7 cualidades emocionales en el interior de cada uno de nosotros. Que de hecho, de esas 7 cualidades emocionales con las cuales Dios crea el universo, de ahí se desprenden nuestras 7 cualidades en el interior.
Gesed, Gura, Tiferet, no importa, este discurso no discute cuáles son ni cómo funcionan, no. Bondad y severidad y todas estas cosas que no importa. La cuestión es que, de vuelta, hay un sistema, una estructura con la cual Dios crea el universo, en donde hay 7 cualidades emocionales divinas, donde Dios se expresa a través de esas cualidades en el mundo. Esa es la estructura de la creación. Por lo tanto, hay 7 naciones en la tierra de Canaán, y por lo tanto hay 7 cualidades emocionales en nuestro interior, en el alma de cada uno de nosotros, sin excepción. Es decir, hay que conquistar las cualidades emocionales del otro lado, por así decir, y transformarlas a Kedusha, a santidad. ¿Qué quiere decir esto? Todo ser humano por naturaleza, ser humano normal y sano, tiene una cualidad de amor. En su interior es capaz de amar, desear, acercarse a. Pero la pregunta es ¿a qué? O la persona se acerca a comida, bebida, alcohol, drogas, etc. Dios libre y guarde, y ama y aprecia eso. O la persona utiliza su misma capacidad de amor y la aplica a Dios. Amo, quiero, me acerco a Dios. Lo mismo el temor. O la persona teme de su jefe, del trabajo, de la sociedad. Me está matando, no tengo cómo pagar las cuentas. Y tiene miedo y vive con miedo. O miedo de la sociedad y qué sé yo. O la persona teme a Dios. Es la misma cualidad de temor que está en el interior de la persona. La pregunta es ¿dónde está apuntada? ¿A dónde aplica? Entonces la persona tiene que conquistar sus cualidades interiores emocionales y transformarlas de lo impuro, de temerle a la sociedad, de temer a yo qué sé qué cosas, tonterías, temer a Dios, amar el fútbol, amar a Dios. Eso es transformarlo en Kedusha, en santidad. Y esto incluye también el intelecto, que tiene que ver con las emociones. Porque vamos a ver en un minutito, en un corchete súper interesante al respecto de Bnei Noach, específicamente, que existen 2 tipos de intelecto. Ya vamos a ver, está el intelecto por sí mismo y el intelecto que tiene que ver con las emociones. Entonces, ¿por cuánto hay que transformar las emociones? Y las emociones en su interior tienen un intelecto, como voy a explicar en un minutito. Hay que transformar ese intelecto también, hay que transformar las emociones y el intelecto que tiene que ver con las emociones también. Y en particular, que al respecto de las naciones del mundo, esto es lo principal, que son las midois, las cualidades emocionales, y el intelecto solamente en aras de las emociones. Corchete. Voy a leer el corchete, es súper interesante y después lo voy a explicar. ¿Cómo es sabido? Que esta es la diferencia entre el pueblo de Israel y el resto de las naciones del mundo. En las naciones del mundo el asunto intelectual es para las emociones solamente. Similar a la inteligencia del zorro, que es el más inteligente de todas las criaturas, de todos los animales. Es decir, no es una inteligencia que tiene que ver con el intelecto, es una inteligencia que está directamente relacionada a las emociones, como voy a explicar en un minuto. Y por lo tanto no se puede exigir de ellos, no puede haber en ellos, en las naciones del mundo, el concepto clásico en Hasides, del Tanya, capítulo 12, Moyach Shalit Alaleif, el cerebro gobierna sobre el corazón. No existe esto en las naciones del mundo. No les podemos pedir esto. Porque el intelecto es para las emociones. Entonces no es capaz de guiar y gobernar sobre las emociones. Esto es en las naciones del mundo. Lo que no es el caso con el pueblo de Israel está escrito, conoce al Dios de tu Padre. Es decir, que para ellos existe el intelecto como lo principal. Y por lo tanto, puede existir el concepto de conocimiento y reconocimiento de divinidad, como vamos a estudiar mucho más adelante en el discurso también, para las naciones del mundo. Y también puede haber el asunto de Moyach Shalit Alaleif, es el cerebro que gobierna sobre el corazón. Punto. Este es el corchete. ¿Qué está diciendo este corchete? Hay 2 formas intelectuales. Intelecto número 1 es para las emociones. ¿Qué significa esto? Brevemente. Cuando una persona piensa sobre un asunto, por ejemplo, sobre la grandeza de Dios, sobre la creación, lo impresionante de la creación, la infinitud divina, como no entendemos a Dios, etc. La persona desarrolla en su interior una emoción que está directamente relacionada tanto cuanto la persona pensó. Cuanto más la persona piensa, como dice el versículo de acuerdo a su intelecto, es alabada a la persona, cuanto más piensa la persona y entiende a Dios, tanto más lo va a querer y tanto más lo va a temer también. El Rambam dice esto claramente en sus leyes de fundamentos de la Torá, en capítulo 3, clarísimo. ¿Cómo llegamos a amar a Dios? A través de pensar y contemplar en Él. ¿Cómo llegamos a temer a Dios? A temer a Dios a través de contemplar en Dios, en la grandeza de Dios, en lo impresionante de Él, etc. Vamos a tener un sentimiento, una sensación de esto es sobrecogedor, es impresionante.
temor a Dios. Muy bien, es el intelecto el que desarrolla, despierta las emociones. Pero Dios le dio al intelecto gobierno por sobre las emociones. No es solamente que el intelecto despierta las emociones, sino que el intelecto puede gobernar sobre las emociones y guiarlas, sacarlas de este lugar y ponerlas en otro lugar. Pero el Rebbe explicó aquí que hay dos formas de intelecto. Está el intelecto que está directamente relacionado a las emociones, es para las emociones, es un intelecto que busca la naturaleza de las cosas, es un intelecto que busca, mira para abajo, por así decir. ¿Cómo hago para obtener la riqueza que quiero, el honor que quiero, el bienestar que quiero, la medicina que quiero? Quiero estar bien. Entonces el intelecto trabaja, ¿para qué? Para lidiar con el mundo y estar mejor. Yo quiero estar bien. ¿Por qué? Porque es mi sentimiento personal. Las emociones también en general son egoístas, son egocentristas. Yo me quiero sentir bien. Y el otro, no sé qué le importa con el otro. Yo me quiero sentir bien. Y el intelecto que está directamente relacionado a las emociones busca llevar adelante aquello que la emoción desea. ¿Querés dinero? Pues entonces, ¿cómo hago para tener más dinero? ¿Querés salud? ¿Cómo hago para tener más salud? Es un intelecto que mira para abajo, por así decir. De la cabeza arriba, el corazón abajo. En la cabeza está el intelecto, en el corazón están las emociones. El intelecto mira para abajo. Y quiero más, quiero esto, quiero lo otro. Esto es el concepto de intelecto para las emociones. Luego está el intelecto per se, por sí mismo. ¿Qué significa el intelecto por sí mismo? Es un intelecto que mira para arriba y busca a Dios. Quiere entender la nada. El universo entero es creado algo de la nada. El algo ya lo entiendo, abro los ojos y lo veo. ¿Qué es la nada? ¿De dónde viene? Es un intelecto que busca y procura la fuente espiritual de cada cosa. Busca la divinidad de cada cosa. Por así decir, mira para arriba. Entonces vemos que hay dos cuestiones en el intelecto. El clásico natural intelecto de Bnei Noach es el que mira para abajo. Es el que busca la naturaleza de las cosas. Entender el mundo material que tiene a su alrededor y estar bien, sentirse bien. El intelecto natural, subrayo esta palabra natural del judío, del Yehudí, es el que mira para arriba. Quiero entender la fuente de las cosas, de dónde viene todo esto, quién es Dios y dónde está y qué quiere de mí. Por cuanto, explicando el corchete, por cuanto el intelecto natural de Bnei Noach es el que mira para abajo, entonces el intelecto no tiene la capacidad de gobernar sobre la emoción, porque está directamente sirviendo a la emoción. Es un sirviente y un esclavo de la emoción. La emoción dice, quiero dinero. El intelecto dice, ¿cómo hago para tener dinero? La emoción dice, quiero grandeza. El intelecto, ¿cómo hago para tener grandeza? Entonces no puede gobernar sobre la emoción. El intelecto natural del Yehudí sí gobierna sobre una emoción. ¿Por qué? Porque está en otro nivel, está para mirar para arriba. Eso significa en otro nivel. No es que es más inteligente. Hay muchísimos no judíos más inteligentes que judíos. Acá no estamos hablando de inteligencia. ¿Cuál es tu capacidad intelectual? Mi IQ no interesa. ¿Cuál es el enfoque del intelecto? Si el enfoque del intelecto es para las emociones o si el enfoque del intelecto es para Dios, hacia Dios. Esta es la diferencia. ¿Por qué? Porque Dios puso esto en el alma del Yehudí. Le puso un Nefesh Elokis, un alma divina, como dice en el Tanya, en el segundo capítulo. No es algo que la persona trabajó, es algo que la persona recibió simplemente por el hecho de ser judío. Pero hay un catch, hay una clave más, que no está en el discurso. La clave es, como el Rebbe explica en otro lugar, en una charla sobre la Mishnah, Haviv Adam, apreciada es la persona que fue creado Betzelem, en la imagen de Dios, etc. El Rebbe explica ahí que cuando Bnei Noach vinculan su propio intelecto con el intelecto de un Yehudí, de un judío, y aprenden de él y estudian Torah, etc., tiene una elevación también el intelecto del no judío. De manera tal que se transforma en un intelecto que mira para arriba también y busca la espiritualidad de las cosas, busca a Dios en cada lugar en que se encuentra, etcétera, etcétera, y ahí puede gobernar sobre sus propias emociones. Punto. Esta es la explicación del corchete que el Rebbe trajo acá. Y esto es el asunto de la conquista de las 7 naciones, transformar la tierra de Canaán en una tierra buena y amplia, la tierra de Israel. Entonces, para resumir, porque nos fuimos por las ramas explicando el corchete, por un montón de información que no está en el Maimon, pero está en otros discursos. El Rebbe que explicó aquí que tenemos 2 tipos de guerra. Ya explicamos, en la Toira 2 tipos de guerra, por lo tanto hay 2 formas de servicio a Dios. Las 2 tipos de guerra son conquista o destrucción. Pues hay 2 formas de servicio a Dios. El Rebbe explicó la primera,
existe una conquista de la tierra de Canaán, que representa las 7 cualidades emocionales, representa los 7 pueblos, historia, 7 pueblos que estaban en la tierra de Canaán. El pueblo de Israel entró, destruyó, etc. Conquistó, transformó la tierra de Canaán en tierra de Israel, historia. Luego de esa historia se desprende 2 asuntos. Asunto número 1, ¿cuál es la influencia del pueblo de Israel en el mundo? Tenemos que trabajar con las naciones, transformarlas en sirvientes a Dios. Asunto número 2, tenés que trabajar con tu propio interior, con tus cualidades emocionales. Dentro tuyo, dejar el resto del mundo. Adentro tuyo tenés que trabajar para transformar tus cualidades emocionales al servicio a Dios. Ahora bien, esta conquista de la tierra de las 7 naciones, que son en el servicio a Dios, en el interior, las 7 cualidades emocionales en la persona. Esto es una avoida, un trabajo kasher beyoser, es muy difícil, dice el Rebbe, es muy difícil. Y así como físicamente hablando, la conquista de la tierra de las 7 naciones fue a través de una gran guerra, etc., como está explicado ampliamente en el Sefer Yoshua, en el libro de Yoshua. De la misma manera, en el servicio a Dios espiritual, para poder conquistar estas 7 naciones, necesitamos una avoida, un trabajo, o sea, conquistar las cualidades interiores en cada uno de nosotros, es un trabajo kasher beyoser, es un trabajo muy difícil. Y a pesar de que si el pueblo de Israel hubiese sido meritorio, esa conquista hubiese sido a través de Moshe Rabbeinu, Moshe no hubiese muerto, hubiese entrado en la tierra de Israel, la conquista hubiese sido totalmente diferente. ¿Por qué? Porque vemos que efectivamente el pueblo de Israel estaba a 3 días o a 11 días después de la entrega de la Torá listo para entrar en la tierra de Israel. Y esa conquista de la tierra de Canaán, para transformarla en la tierra de Israel, hubiese sido como la conquista de la tierra de Sihon y Og, que es lo que hoy sería Jordania, por así decir, el exterior de la tierra de Israel, que ellos fueron los que protegían a la tierra de las 7 naciones. Y eso fue una conquista, la conquista de la tierra de Sihon y Og. Fue una conquista que trasciende totalmente los caminos de la naturaleza. Y cuanto más aún, dice el Rebbe, que la conquista de la tierra de Israel hubiese sido súper milagrosa. Si la conquista de Sihon y Og, la tierra de estos 2 reyes, Sihon y Og, fue milagrosa, ¿cómo es la tierra de Sihon y Og? Ni siquiera Eretz Israel, ni siquiera la tierra de Israel. Y fue una conquista milagrosa, cuanto más aún que hubiese sido así la tierra de Israel, una tierra buena y amplia, etc. Y por lo tanto, también espiritualmente hablando, hubiese sido el trabajo con las midois de otra manera, con las cualidades emocionales. Si la conquista de la tierra de 7 naciones hubiese sido una conquista milagrosa porque el pueblo de Israel hubiese sido meritorio, entonces nuestro trabajo con las cualidades emocionales también hubiese sido más fácil, milagroso, por así decir. Como quiso Moshe Rabbeinu, que el pueblo de Israel esté en un nivel de visión, percibir a Dios de una forma súper profunda. Como dijo, tú, como está escrito en el versículo, tú empezaste a mostrarle a tu sirviente, etc. Moshe Rabbeinu quería que el pueblo de Israel tenga una percepción divina en forma de visión. Es decir, una forma que desde la perspectiva de arriba, cuando salgamos a la guerra, ya estamos directamente sobre nuestro enemigo. El Rebbe está citando diferentes versículos. Lo que quiere decir es, hubiese sido, por cuanto la percepción del pueblo de Israel hubiese sido como la de Moshe, visión y percepción profunda de Dios, entonces el trabajo nuestro hubiese sido mucho más fácil, la conquista hubiese sido mucho más fácil. De esta manera también, ya en cuanto salís a la guerra, ya estás sobre tu enemigo, ya ganaste. Más aún todavía, el enemigo está totalmente bottled, totalmente anulado, etc. Hubiese sido una conquista impresionante, milagrosa, rápida, fácil, la avoida. Esto para lo que quiere decir para nosotros es, el servicio a Dios hubiese sido fácil, rápido, chao, sin problemas. E incluso, como fue la conquista de la tierra de Canaán en la práctica, a través de Yoshua, cuando el pueblo de Israel no estaban en el nivel que Moshe Rabbeinu hubiese querido, sino que estaban en el nivel de Shema, escucha ahora, o sea, no es lo mismo visión que audición. Visión representa que la cosa es real y no tiene dudas en su interior. Audición puede ser que haya dudas. Moshe Rabbeinu quería que el pueblo de Israel esté en el nivel de reía, visión, que veamos a Dios, por así decir. No lo logró. ¿Qué es lo que se logró? Que Yoshua conquiste la tierra de Israel, etc., la tierra de Canaán, para transformar la tierra de Israel. Y Yoshua representa el siguiente nivel, más bajo que Moshe Rabbeinu, como dice el Midrash.
Moshe Rabbeinu es como el sol, Yoshua es como la luna. Es otro nivel, es inferior. Es una luminaria, pero es inferior, refleja la luz del sol, etcétera, etcétera. El punto es que el pueblo israelí está en un nivel inferior, Shema, Shmia, audición. Y aún así, la conquista de Jericho, la primera conquista que el pueblo de Israel hace de la tierra de Canaán, que era el candado, por así decirlo, de la tierra de Israel, la puerta de entrada de la tierra de Israel, fue una conquista totalmente milagrosa. A través de que rodearon la muralla 7 veces con el arca y sonaba el shofar. Pueden verlo en el libro de Yoshua, es impresionante esa conquista. Y se cayó la muralla, etc. Y todo esto fue con la fuerza de Moshe Rabbeinu. Impresionante. Entonces, directamente Moshe Rabbeinu, por así decir, ayudándonos a conquistar, hubiese sido una conquista totalmente milagrosa, lo que representa que para nosotros hoy en día, la conquista de nuestras propias cualidades emocionales en nuestro interior y el trabajo con el mundo en el exterior hubiese sido súper milagroso, fácil. Próximo nivel, Yoshua también empezó en forma milagrosa, con la fuerza de Moshe Rabbeinu. Como dijimos, el sol es la luminaria, la luna solamente refleja la luz del sol, Moshe Rabbeinu representa el sol, la luna es representado por Yoshua, pero la luna al final refleja la luz del sol. Entonces Yoshua también empezó su conquista en forma milagrosa. Las murallas de Jericho cayeron al piso, impresionante, una conquista fácil, rápida, etcétera, etcétera. Esto hubiese representado en nosotros, está bien, no un trabajo tan fácil como si hubiese sido la conquista a través de Moshe Rabbeinu, pero un trabajo muchísimo más fácil de lo que es hoy en día. Pero en la práctica, por cuanto el pueblo de Israel no fue meritorio, necesitamos una guerra. En su momento, la historia, el mundo histórico, la cuestión histórica, por así decir. Necesitamos de una guerra contra las naciones en la práctica, y fue una guerra terrible y difícil. Y esto quiere decir que con nosotros, en nuestro interior, también para refinar nuestras cualidades emocionales, necesitamos una guerra difícil. No es nada sencillo. Como fue la guerra en la conquista de Yoshua, y también para refinar el mundo en nuestro exterior, también necesitamos una guerra difícil. No es nada sencillo. Y el asunto en el servicio a Dios, ¿cuál es? ¿Cómo se expresa toda esta dificultad de refinamiento? En la práctica, hoy en día, también las naciones del mundo se puede lograr que ellos reconozcan a Dios y que ellos mediten en la presencia de Dios. Por cuanto una cosa no se hace a sí mismo, o sea, ¿cuál es la meditación? ¿Cómo reconoce un no judío a Dios? Ya dijimos que el judío por naturaleza tiene ese intelecto que busca a Dios en todas las cosas. Por lo menos por naturaleza, no quiere decir que se expresen todos los judíos, claramente no, lamentablemente. Pero está ahí en el chip, por así decir, a pesar de que no lo use. ¿Cómo puede un no judío reconocer a Dios? Cuando la persona medita que por cuanto las cosas no se hacen a sí mismas, entonces con seguridad hay quien crea todo este mundo. Y se entiende que lo crea a este mundo con una intención, con un propósito. Y esto es para servir a Dios. ¿Cuál es el propósito de toda la creación? Que cada aspecto de la creación sea un canal, un conducto para servir a Dios. A través de esta meditación se puede generar también un refinamiento en las 7 cualidades emocionales. De vuelta, el rey está saltando del interior de uno al exterior, del interior al exterior. ¿Qué es el interior? Mis cualidades emocionales personales. ¿Qué es el exterior? Andar a refinar las naciones del mundo. No llegamos a Amalek todavía. Amalek era destruir. Estamos en las naciones del mundo, que no hay que destruir nada, hay que refinar. ¿Cómo refinás? Pues primer paso es cuando una persona se vuelve consciente de que hay un Balabais Levirazú, hay un dueño de este país, de este mundo. Es Dios, Él lo crea. Las cosas no se hacen a sí mismas. Y esto es la razón por la cual también las naciones del mundo fueron mandados 7 preceptos de Bnei Noach, que están directamente relacionados con 7 cualidades emocionales, porque ellos tienen la capacidad de cumplir este precepto, de ese refinamiento de las cualidades emocionales. Y de la misma manera es en el servicio con uno mismo. Ahora mirando para adentro, a través de esta meditación, de que las cosas no se hacen a sí mismas, etc., la persona se transforma, mejor dicho, las 7 cualidades emocionales propias a Kedusha, a santidad. En lugar de amar el fútbol, pasas a amar a Dios. Es decir, primero la persona genera
actúa sobre las 7 cualidades emocionales propias, de manera de, en arameo, el lenguaje del Zohar, el Hasidus, iskafia, subyugar, que fía, es decir, la persona lo fuerza, no porque realmente naturalmente lo sienta, sino que fuerza esa cosa, fuerza el amor a Dios en lugar del amor al chocolate. Y después, cuando la persona va creciendo de lo más simple a lo más complejo, llega a una situación de isapja, transformación, donde ya ni siquiera desea más el chocolate, ahora lo único que quiere es Dios. Es decir, que transforma sus cualidades interiores a Kedusha, santidad, y a través de la plenitud del servicio a Dios en el refinamiento de las 7 cualidades emocionales, llegamos luego al refinamiento de lo intelectual, Moijin, el intelecto, que esto será en el futuro por venir, cuando también la tierra de Kini, Knizi, Kadmoini, las 3 naciones adicionales, no solamente las 7 naciones de la tierra de Canaán, sino que 3 naciones adicionales, Amón, Moab y Edom, que son la tierra de las 10 naciones, como está explicado en el discurso hasídico del segundo Rebbe de Chabad, el Mitter Rebbe, que entonces en el futuro por venir también no será necesario oprimir a Moab, por cuanto, en una de estas 3 naciones, por cuanto va a haber un refinamiento del intelectual también, literalmente. Sin embargo, hasta ese momento del futuro por venir con la venida de Mashiach pronto en nuestros días, el Ikar Avoida, el trabajo principal es el refinamiento de lo emocional, como está escrito en el Tanya claramente, y como es la halaja bepoyer, como es la ley en la práctica, que hoy en día tenemos que conquistar solamente las 7 naciones, lo que no es el caso con la tierra de las 3 naciones adicionales, como está escrito, no oprimas a Moab, etc., y no está dentro de la tierra de Israel. Ahora bien, en las naciones del mundo, por sí mismas, ¿por qué ellas no son como corresponde? ¿Por qué el mundo está lleno de no judíos que no sirven a Dios y que no trabajan consigo mismos y que no se desarrollan, etcétera? ¿Por qué? Y hay que conquistarlos y transformarlos a Kedusha, primero subyugar, después transformar, iskafia, luego isapja. ¿Por qué es así? La razón de esto es Amalek. Ahora llegamos al próximo paso. Hasta aquí estábamos hablando solamente de refinamiento, transformar, Kedusha, santidad. Perfecto. Transformarte a vos mismo, transformar el mundo. Los no judíos en el mundo, que sirvan a Dios, 7 mitzvot de Bnei Noach y todas sus ramificaciones. Y ahora vamos al próximo paso, Amalek. Como dice el versículo en Parshas Balak, que lo dice Bilam, Amalek es Reishis Goim, es la cabeza de todas estas naciones. Eso es lo que genera que haya ahora vamos a ver qué es, pero eso es lo que genera que haya un montón de no judíos que no sirven a Dios y no les interesa a Dios ni nada por el estilo. Porque la situación de las naciones del mundo por sí mismas es, como dice el Midrash, si las naciones del mundo supiesen lo que el templo, el Beis Hamikdash, cuán bueno era para ellos, hubiesen puesto legiones de soldados para protegerlo. En lugar de destruirlo, lo hubiesen protegido. Es decir, porque ellos también pueden tener este reconocimiento mencionado anteriormente, en el párrafo anterior, que una cosa no se hace a sí misma, etcétera, que hay un Dios. Los no judíos también reconocen a Dios. Los pueden reconocer por lo menos. Y también ellos saben que traer los 70 toros en la fiesta de Sukkot representaba un bienestar para las 70 naciones, etcétera, como dice el Talmud. A pesar de que esos toros se iban reduciendo, al principio de Sukkot se traían 13, después 12, iba cada vez menos, hasta el final de Sukkot se traían menos toros. El punto es que a lo largo de la fiesta de Sukkot en el templo se ofrecían 70 toros que eran en beneficio de las 70 naciones. Quiere decir que los judíos también usábamos el templo en beneficio del resto de las naciones. No solamente, pero también. Y si ellos hubiesen sabido, como dicen nuestros sabios, que el templo era bueno para ellos, lo hubiesen protegido. Y el hecho de que faltó este conocimiento, ¿por qué? ¿Por qué no lo sabían? Si nos veían ofrendar 70 toros en beneficio de ellos, ¿por qué no lo sabían? Porque está Amalek. Amalek ingresa en ellos, está hablando de las naciones del mundo, porque Amalek es la cabeza de las naciones del mundo. Amalek ingresa en ellos, frialdad y dudas, etc. Porque esto que dijo Paroi, el faraón, Liye oiri vanía sisini, el río Nilo es mío, y yo me hice a mí mismo. O sea, el faraón se consideraba a sí mismo un dios, que se hizo a sí mismo.
Esto es algo muy interesante, el lenguaje del Rebbe. Bilti Ragil Klal. Es algo totalmente anormal. No es común que una cosa pase así. No es común que una persona venga y diga, yo soy Dios y yo me hice a mí mismo. En general lo vamos a ver como un loco. Estás loco. E incluso Bilam mismo dijo, antes de que diga este versículo de que Amalek es la cabeza y el comienzo de todas las naciones, Bilam mismo reconoció que él no puede, en el comienzo de Parashat Balak, él no puede transgredir la boca de Dios. Yo hago lo que Dios dice. Incluso Bilam lo reconoció. Vino Paro y dijo, yo soy Dios. Ok, es algo Bilti Ragil Klal. No es común, no es normal. Y como dice en el Tanya, que todo el mundo entero cuida el mandato divino y no pueden transgredir la voluntad divina. Solamente que vino Amalek y pone en ellos dudas. Está hablando de las naciones del mundo. Pone dudas. ¿Será que el judaísmo es verdad o no? Este rabino, estos pelados, barbudos, me tienen loco. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Hay que hacer esto, no hay que hacer esto. ¿Será todo mentira? Por eso nuestros sabios dicen, el lenguaje es si ellos hubiesen sabido. Quiere decir que hay un tipo de duda aquí. Hay algunas cosas que no tienen claro. Y también ingresa, o sea, no solamente dudas Amalek, no solamente Amalek inyecta dudas en todas las naciones del mundo sobre la autenticidad de la Toira, sobre la autenticidad de Dios, sobre el judaísmo, etc. Sino que también frialdad, al punto tal que se transforman las cualidades emocionales de las naciones del mundo en malas cualidades. Midois rois, malas cualidades. Por lo tanto, requieren de esa meditación mencionada anteriormente, que las cosas no se hacen a sí mismas, etc. Y justamente a través de esta meditación se puede conquistar estas 7 naciones. Transformarlas, subyugar primero, luego transformarlas, etc. en Kedusha, hacia santidad. Perfecto. Entonces ya entendimos, primero que nada, el refinamiento de las naciones, el refinamiento interior. Por eso la conquista de la tierra de Israel, a través de Moishe, Yoshua, ¿cómo fue? La cuestión histórica, la cuestión del servicio a Dios, hacia uno mismo y hacia el exterior. Ya entendimos cuál es la peula, la actividad de Amalek. La actividad de Amalek, ¿cuál es? Traer dudas a las personas, generar dudas en las personas y generar frialdad en las personas. No necesito esto, estoy bien comiendo choripán todo el día, comiendo basura todo el día y tomando alcohol todo el día, drogándome. Estoy bien con esto, no necesito más nada. Frialdad. ¿Para qué voy a crecer? Nos falta entender cómo es este refinamiento de Amalek, que no es un refinamiento, sino que es destrucción. Al respecto de la guerra de Amalek, es otra cosa totalmente diferente y por lo tanto el objetivo es Timje, borrar a Amalek, y el asunto es que en adición al hecho de que Amalek está lleno de dudas y por eso se llama Reishis Goim, el comienzo de las naciones, y como dijimos anteriormente, inyecta dudas, inyecta frialdad. Más aún, existe este concepto de que Amalek conoce a su Señor y tiene toda la intención de rebelarse contra él, rebelarse con B larga. O sea que no es que Amalek no sabe que existe Dios. Oh, yes. Amalek sabe muy bien que existe Dios, pero tiene toda la intención de ir contra él, contra su voluntad. Es decir, incluso si conoce a su amo, a Dios, sin embargo hace todo su trabajo con la intención de rebelarse contra él. Y en el mundo de mística judía, Sfires, etc., esto representa Sfires a Keter. Keter significa literalmente corona. Pero no voy a explicar todos los detalles. Representa el nivel más elevado, digamos, como la corona que está arriba de la cabeza. Entonces representa algo que incluso trasciende a la cabeza. La cabeza representa intelecto. Aquello que está por arriba de la cabeza representa voluntad, que gobierna por sobre la persona. E incluso más profundo todavía, placer. Pero no voy a entrar en los detalles ahora, no importa. Pero en este asunto de Keser, de corona, tenés Keser de Kedusha, la corona de santidad, la voluntad de servir a Dios. Y tenés Keser de Lumase, Keser de Klipa, la corona de impureza. Del otro lado, que es la voluntad de rebelarse contra Dios. A propósito, a pesar de que sé que Dios está ahí, a propósito voy a hacer contra su voluntad. Como es sabido que por cuanto la persona fue creada de manera tal que es un Baal Bejira, puede tener libre albedrío, y como dice la Torá, elegirás la vida, por lo tanto existe lo opuesto. Dios hizo lo opuesto absoluto de poder elegir la muerte, Dios libre y guarde. Es decir, que Amalek no solamente se opone
a las cualidades emocionales de Kedusha, de santidad, en el corazón, y no solamente se opone a lo intelectual de Kedusha en el cerebro, que tiene que ver con las emociones, y no solamente se opone al intelecto por sí mismo, como explicamos anteriormente, intelecto para las emociones, intelecto para sí, por sí mismo, para Dios, etc. Amalek se opone no solamente a las emociones de Kedusha, de santidad, no solamente al intelecto que tiene que ver con las emociones, no solamente al intelecto por sí mismo, sino que también se opone a Keser de Kedusha, a esta corona, entre comillas, que rodea y trasciende, que está por arriba del intelecto, y este es el concepto de la arrogancia sin corona. ¿Qué significa arrogancia sin corona? El concepto es, si hay un rey, y realmente el rey tiene un poder específico y tiene una corona en la cabeza, y viene el rey y dice, yo soy el que manda acá, no significa que es arrogante. Es la realidad. Viene el dueño de la empresa y dice, acá se hace lo que yo digo. No es por arrogancia, es porque es el dueño de la empresa. Y bueno, no importa las decisiones que tome serán buenas o malas, pero es el dueño de la empresa. Entonces hay que hacer lo que el tipo dice. Punto. Eso se llama una arrogancia. A pesar de que es arrogancia, pero es una arrogancia con corona. Es real. El tipo es el dueño. Arrogancia sin corona significa cuando no es el dueño y el tipo asume ese rol igualmente. Acá se va a hacer lo que yo diga. ¿Y vos quién sos? Porque yo... No. ¿Por qué te tenemos que escuchar a vos? Esto significa el concepto. Es una frase clásica de nuestros sabios en el Talmud. Chutzpah beleisaga. Es una chutzpah, sos un arrogante, un insolente, pero sin corona. Por el hecho de la insolencia nada más. Porque soy insolente. Yo sé todo de medicina. ¿Sí? ¿En serio? Yo no sé nada, pero no importa. Yo digo que sé un montón. ¿Qué es esto? Es una arrogancia sin corona. Si no sabes nada del tema, ¿qué te haces el gran médico y doctor de no sé dónde? No sabes nada. No estudiaste nada. Chutzpah beleisaga. Es una arrogancia soberbia sin corona. Esto es lo que representa Amalek. Es decir, contra la voluntad de Dios, por el hecho de ir contra la voluntad de Dios, porque yo dije, chao, porque se me canta, como decimos en la Argentina. Y por lo tanto, tiene que haber este asunto de borrarlo. Amalek no es algo que se pueda transformar, no es algo que se puede trabajar, hay que destruirlo por completo. Porque el asunto de la rebeldía, etcétera, no se puede refinar y trabajar, sino que, como dice Bilam en Pashas Balak, Ajariza de Yoivat, al fin y al cabo hay que destruirlo totalmente. Romperlo es la forma de repararlo, destruirlo es la forma de repararlo. Sin embargo, aún tenemos que entender, ¿acaso nos dijeron nuestros sabios que todo lo que Dios creó en su mundo no lo creó sino para rendirle gloria a Él? Entonces, ¿cómo puede ser que exista Amalek en el mundo cuyo asunto central es rebelarse contra Dios? Y toda la intención es rebelarse contra Dios. Y por eso tenemos que destruirlo. Pero Dios lo creó. Hey, hay algo que no entiendo. Debe haber algún tipo de refinamiento de esta cosa que se llama Amalek, que me dijiste hasta ahora lo único que hay que hacer con esto es destruirlo, porque es chutzpah beleisaga, es una arrogancia, una soberbia sin corona, no vale nada, no sirve para nada, lo único que quiere es rebelarse contra Dios, destruirlo. Pero entonces, ¿por qué Dios creó esto en su mundo, si todo lo que Dios creó en su mundo es para rendirle gloria a Él? El asunto es, explica el Rebbe, en adición a lo que está explicado en el Tanya, el ejemplo de la prostituta y el hijo del rey, etcétera. El ejemplo que se trae ahí, que es un ejemplo del Zohar, en realidad, que el Tanya lo cita, el ejemplo es que el rey contrata a una prostituta, cuyo trabajo y el rey le paga, etcétera, es seducir al hijo del rey, para ver si el hijo del rey aguanta, por así decir. El rey no quiere que el hijo caiga. La prostituta no quiere que el hijo caiga tampoco, porque ella es una sirvienta de su señor el rey, y no quiere que el hijo esté mal, pero por cuanto es una sirvienta del rey, hace lo que el rey dice. Ese concepto del mal, desde la perspectiva del Zohar en el mundo. El mal no tiene una entidad por sí misma, es un fiel sirviente de Dios, pero el objetivo es hacer que la persona caiga, porque Dios le pide que lo pruebe a la persona. Todo el objetivo es probar al hijo del rey y revelar en el hijo del rey, sus capacidades desde el potencial hacia la realidad, que el hijo del rey se dé cuenta que puede aguantar, etcétera, etcétera. Entonces, en adición a esa explicación, entonces Dios creó el Amalek, ¿para qué? Para que vos luches contra Amalek, para probarte y ponerte estas pruebas de dudas y frialdad, etcétera, y que vos, y tener la voluntad de rebelarse contra Dios por el hecho de rebelarse, y que vos lo superes. Es una prueba. Esto por un lado. En adición a esto, dice el Rebbe, también en esto mismo, de Yoivat.
hay algo en esta misma cosa de la destrucción de Amalek, ahí se revela la gloria de Dios. 2 puntos. No lo he explicado, el Rebbe lo va a explicar ahora. 2 puntos. Punto número 1 es para probarte. Entonces también tiene parte de la gloria de Dios. Punto número 2, la destrucción de Amalek, eso es la gloria de Dios. ¿Cómo es? Y el asunto es, hay 2 formas de guerra mencionadas anteriormente, que son las 2 formas generales a través de las cuales revelamos la unicidad de Dios en el mundo. Una forma es a través del refinamiento de las cosas que se pueden refinar, para revelar en ellos la luz de Dios. Esto es un asunto, que es lo que mencionamos y explicamos al respecto de las naciones del mundo, respecto de nuestras propias emociones, etc. Y la segunda forma es a través de quebrar el mal, quebrar el otro lado, es decir, a través de que anulamos completamente la existencia de un opositor. Esto también revela que no hay otra cosa excepto Dios. Es decir, que no puede haber ninguna oposición a la divinidad. O sea, romper a Amalek también es revelar la gloria de Dios. Entonces fue creado para la revelación justamente de la gloria de Dios. Todo lo que Dios creó no lo creó sino para rendirle gloria a Él. Y esto lo vamos a entender de aquello que vemos en el ejemplo justamente de un rey de carne y hueso. Con el hecho de que el rey le paga a su hijo para comportarse como el rey quiere y castiga a aquella persona que no se comporta como el rey quiere. En ambos casos se revela la fuerza del rey. Tanto en la paga que le da a su hijo para comportarse como corresponde, como en el castigo que le da a otro que no se comporta como corresponde, o incluso a su hijo si no se comporta como corresponde, se revela la gloria del rey. ¿Por qué? En el hecho de que el rey le da recompensa a quien se comporta como corresponde, se revela que el comportamiento tiene que ser de acuerdo a la voluntad del rey. ¿Cómo uno debería comportarse? A través de la voluntad, de acuerdo, a la voluntad del rey. Y con el hecho de que el rey castiga a quien no se comporta como corresponde, se revela que no puede haber un comportamiento que no sea como corresponda. Porque cuando lo haya, ¡paf!, el rey lo va a castigar. Y como es el conocido lenguaje en términos de Musar, de ética y moral judía, en términos sencillos, para que la gente escuche y tema. Entonces el rey va a castigar y la gente va a ver y va a decir, yo no quiero ese castigo. Entonces esto mismo muestra la gloria del rey. El castigo también muestra la gloria del rey, que todo debe comportarse de acuerdo a la voluntad del rey. La forma de guerra con las 7 naciones es de la primera manera. Un refinamiento de las cualidades emocionales, refinamiento del mundo, etc., los no judíos. Y a través de esto se genera una virtud de la luz que surge desde la oscuridad, en forma de que la tierra de Canaán se deja de ser Canaán en términos de pueblos paganos e idólatras, etc., y se transforma en la palabra Canaán, que viene de Mishar, de negocios, como está explicado en otro lugar ampliamente. Esto es el refinamiento del primer tipo de guerra, conquista. Sin embargo, Amalek, cuya intención es rebelarse contra Dios con B larga, y no se lo puede refinar, también tiene una kavana, también tiene una razón de ser, también fue creado para rendirle gloria a Dios, y como explicamos anteriormente, que todo lo que Dios creó no lo creó sino para rendirle gloria a Él, y la intención es que quebrarlo, esto es la forma de repararlo, es decir, reparación, subraya el Rebbe, es decir, revelar a través de quebrar a Amalek que no hay otra cosa excepto Dios y la voluntad de Dios. Ahora bien, todo esto es al respecto del asunto de Amalek, cuyo asunto es revelarse. Que en esto mismo no puede haber refinamiento, sino que, como explicamos anteriormente, quebrarlo, esa es la forma de repararlo. Sin embargo, la fuerza de Amalek se la puede transformar a Kedusha, a santidad. Muy interesante, una visión un poco más profunda. Está Amalek per se. ¿Qué es Amalek? Amalek es la rebelión contra Dios. Las dudas, como dijo el Rebbe. Sfeikos, las dudas, la frialdad, la rebelión. Chutzpah b'lei saga. Es una arrogancia sin corona. Esto es Amalek per se. Pero hay una fuerza, la forma en que trabaja Amalek. Amalek per se no lo podés refinar, tenés que destruir. Pero la fuerza con la que trabaja Amalek, podés aprender de esa fuerza y ese toikev, se dice en hebreo. Eso sí lo puedes usar para el servicio a Dios. Como dicen nuestros sabios,
sin entrar en toda la cuestión de qué representa esta frase de nuestros sabios, las sábanas que ella le preparó a él en forma prohibida, le puede preparar también en forma permitida. O sea, existe un servicio a Dios, existe la promiscuidad, existe el adulterio, Dios libre y guarda, está prohibido, pero existe también estar feliz con tu esposa. Entonces vemos que la forma puede ser similar, se puede usar en kedusha, en santidad y en klipa, en impureza, la forma, pero el acto propiamente dicho del adulterio está prohibido. Porque evidentemente existe este concepto de isabja, transformar la forma. Y esto es lo que dijeron nuestros sabios, que de los hijos de Haman estaban estudiando Torah. Haman fue el personaje que oprimió al pueblo de Israel en Purim. Toda la historia de Purim no la voy a explicar ahora en el libro de Esther, etc. Haman fue el que quería destruir al pueblo de Israel. Y nuestros sabios cuentan que descendientes de Haman, nietos y nietos, etc., estudiaban Torah. Hay algo que se transformó ahí. Porque la fuerza de Amalek, la forma de Amalek de actuar con fuerza y poder, determinación, etc., esto se puede transformar a Kedusha también. Y por eso está escrito en el Midrash, la pregunta que el Rebbe planteó al comienzo, que a través de recordar a Amalek, el pueblo de Israel somos llamados los hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham vino, fue prometido en el pacto entre las partes que recibiría la tierra de las 10 naciones. Y la plenitud de ese refinamiento de todas las naciones trae justamente a que recibamos la tierra de las 10 naciones, es decir, a través del bitul, de anular por completo a Amalek y destruirlo por completo. Y esto se genera, antes incluso de la redención general, hay una redención particular en el servicio a Dios de cada uno de nosotros, como está explicado en el Tanya, en Igeres HaKodesh, o sea, que nosotros mismos nos refinamos, a través de que cada uno de nosotros mismos nos refinamos, trabajamos con nosotros mismos, esto genera un refinamiento general en todo el mundo. Y el refinamiento particular de cada uno, por supuesto, es previo al refinamiento general de todo el mundo. Y en particular, en el sexto milenio, después de la mitad del día, porque ya estamos está escrito, esto es unas cosas largas, que no lo voy a explicar toda la cuestión ahora, pero hay 6 milenios que el mundo funciona, el séptimo milenio es la época de Moshiach, y ya estamos en el sexto milenio, ya pasamos la mitad. Ya pasamos el año 5500, ya estamos en el sexto milenio, después de la mitad. Que después de la mitad del día ya es el comienzo de la elevación de los mundos, como está escrito en los escritos del Arizal. Y a través de todo este trabajo y servicio a Dios, de borrar a Amalek, se proyecta también desde arriba el asunto de yo he de borrar a Amalek, dice Dios. En Pashas Beshalach, como está escrito, una guerra para Dios, una guerra de Dios contra Amalek, generación tras generación. Y traduce el Targum Yoinas Amenuziel, Midor de Meshicho, Midor de Almo de Ase. En arameo, desde la generación de Moshiach y la generación del mundo por venir, que entonces haremos de este mundo una morada para Dios, aquí abajo, y hasta que va a proyectarse la esencia misma de Dios, de la luz que está por encima de luz y oscuridad, con la venida de nuestro justo Moshiach, rápido e inmediatamente en nuestros días.